Hola mi amigo, hola mi amiga. Gracias por permitirnos cada semana ingresar allí a casa, estar allí juntos para poder comprender un mensaje que viene directamente de Dios para nuestro corazón, para nuestra vida. Este es un mensaje que viene del cielo. Y digo del cielo porque hoy vamos a hablar de algo que realmente nos importa. Todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestro bienestar, es para nuestra vida. Pero hoy quiero hablarte de algo que todo el mundo considera un tesoro. Seas cristiano, seas ateo, seas agnóstico, seas panteísta, seas lo que seas, creas en lo que creas, tenga la filosofía que tengas. Hoy te voy a hablar de un tema que nos involucra a todos y todo el mundo está interesado. Ya que desperté tu curiosidad, hoy quiero hablar de cómo nosotros poder tener una mejor salud, una mejor vida. ¿Qué harías tú si es que Dios te diese la oportunidad de poder escribir o describir cuánto tiempo tú deseas vivir sobre la tierra? Yo estoy seguro que más de uno allí escribiría: yo quiero vivir eternamente, porque el deseo de eternidad lo tenemos en el corazón. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando Adán salió de las manos de Dios, salió para vivir eternamente. Entonces, en nuestro corazón hay un deseo de nunca morir. Ahora, ¿cuánto daríamos los seres humanos para poder vivir un día más, una semana más, un mes más? Estoy pensando en aquellas personas que los médicos le dijeron solamente tienes 30 días de vida o solo 90 días. Esos 90 días tratan de pasarlo bien, de sonreír, de disfrutar de la vida, de buscar a Dios, de ir a la iglesia, de estar bien con la familia, de estar con el corazón limpio, con el corazón sin rencor, sin resentimiento. Ahora te imaginas si todos los días de nuestra vida nosotros viviéramos así. Cuán bello sería, ¿verdad? Maravilloso. Sin embargo, hoy te quiero hablar de cómo realmente nosotros podemos postergar nuestra muerte, podemos postergar nuestro funeral. Tú sabes que ya escuché a muchas personas por ahí decir así: pastor, cuando llega la hora, llega. ¿Ya escuchaste tú decir eso? Yo escuché mucho ahí a la abuelita, escuché a muchos familiares. Del día nadie pasa, es decir, como si Dios estuviese predestinado o hubiese predestinado a cada ser humano un día para morir. Es decir, tú vas a vivir solamente hasta el 31 de septiembre, tú vas a vivir solamente hasta el 28 de agosto y ahí no pasas. ¿Será que así funcionan las cosas con Dios? ¿Será que así son? Y es por eso que hay muchas personas que, en base a ese pensamiento, esa filosofía que tienen, dice: bueno, entonces hay que vivir, hay que disfrutar, hay que comer lo que se pueda, hay que disfrutar la vida cada minuto, porque nadie pasa del día que está predestinado. Y hoy quiero decirte que eso no es verdad. Dios no predestina un día para que tú puedas morir. No, la muerte es verdad que llegó como consecuencia del pecado. Sin embargo, hoy quiero explicarte cómo nosotros podemos vivir aún un poco más. A ver, no cambies el canal. Ahora te voy a explicar, porque esto puede parecer locura, lo que yo te estoy mencionando en este momento. Pero quiero que te tranquilices y vamos a reflexionar un poco en la siguiente historia que te voy a contar. Mira, vamos a imaginar que tú un día compras el carro del año, ¿correcto? Pero para comprar ese carro del año, tú has tenido que sufrir mucho, has tenido que trabajar mucho, trabajar horas extras, has tenido que sacrificar muchas cosas. Entonces, ahora el sueño realizado, estás con el carro del año. Ahí está, nuevecito, 0 kilómetros. El sueño dorado tuyo se ha cumplido. Solo que cuando vas allí a retirarlo de la tienda después de haber cancelado aquel carro y después de poder salir allí con la frente en alto para que todos puedan ver que tienes un carro nuevo, antes de que puedas salir de esa tienda, tú vas a recibir un manual. Y ese es el manual del fabricante. Ahora quiero que prestes atención. Si tú no lees el manual del fabricante, no importa cuán nuevo sea el carro,
no importa cuán del año sea el carro, no importa la marca que sea el carro, si tú no le pones el combustible adecuado, si tú no le pones el aceite adecuado, ¿sabes qué cosa va a ocurrir? Dos cosas con tu carro. Número uno, no va a tener un buen funcionamiento. Y número dos, la vida, voy a utilizar la palabra vida, pero en sí es duración. La duración de este carro va a ser más corta. ¿Me comprendes? Entonces, más allá de poder estar con la euforia de que tengo un carro nuevo, yo tengo que estar preocupado en leer el manual. El manual me dice el combustible que debo ponerlo, el aceite que debo ponerlo. El manual me dice las cosas que debo tener en cuenta cuando yo uso un carro. Si no, puede ser el mejor carro, pero va a durar poco en mis manos cuando yo desobedezco el manual del fabricante. Ahora quiero que pienses conmigo. Tú y yo somos hechura de Dios, es decir, somos criaturas de Dios. Dios es nuestro creador, ¿comprendes? Entonces, Dios sabe cómo nosotros funcionamos. Dios sabe cuál es el mejor combustible. Voy a usar esa palabra combustible porque estoy usando la ilustración del carro. El mejor combustible con el cual nosotros funcionamos. Y sabes, Él también nos dejó un manual. El manual del fabricante es el manual del creador. Y ese manual se llama Biblia, se llama Palabra de Dios. Y en este libro tú vas a encontrar instrucciones de Dios para que tú vivas más. A pesar de que la muerte es nuestra mayor amenaza, es posible vivir un poco más. Pero ¿cuándo vamos a vivir un poco más? Cuando nosotros leamos este manual del fabricante. Porque aquí Dios está interesado en mi salud, porque Él es mi creador. Mira lo que dice el libro de 3 de Juan, versículo 2. Dice así: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Mira, eso dice mi Biblia, y tu Biblia también, tú puedes leer conmigo. Que tengas salud, es decir, el deseo de Dios es que tengas éxito en la vida, es que te desarrolles en todas las áreas. Pero ahora, acompáñame en el pensamiento. ¿De qué sirve haber alcanzado tantos logros en la vida cuando pierdes la salud? ¿De qué sirve? De nada, ¿verdad? Entonces el deseo de Dios es: quiero que prosperes en todas las cosas, que crezcas en todas las áreas de tu vida, pero quiero que conserves o quiero que tengas salud. Correcto, entonces el deseo de Dios es que tengas salud. Pero Él no nos dijo consigue la salud como quieras. No, aquí en la palabra está el estilo de vida que tú y yo debemos tener, cómo debemos vivir, qué debemos comer, querido. Y esto no es fanatismo, esto no es legalismo, esto es vida, esto es salvación. ¿Comprendes? Ahora mira. Hay muchas personas por allí que piensan así: algunas religiones, algunas iglesias dicen que hay que comer esto y hay que comer lo otro. Esos fueron cosas para los judíos, eso fueron cosas para el pueblo de Israel. Querido, quiero que entiendas algo. La palabra salvación tiene que ver con una salud completa. ¿Entiendes? Entonces, no puede existir salvación si es que no hay paz mental, si es que no hay seguridad en la salvación, seguridad espiritual, y si es que no hay salud física. Es decir, la salvación afecta toda mi vida, y si afecta toda mi vida, entonces también afecta mi salud. Y si Dios está interesado en mi salud, entonces en su palabra también me dice qué debo comer y qué cosa no debo comer. ¿Entiendes? Entonces, quiero que este concepto tú lo puedas tener presente a partir de este momento. La salud no es fruto de la casualidad. No, querido. No. No es que, yo tengo salud porque puedo hacer lo que quiero en la vida. No. Salud no es resultado de la casualidad. Ahora te voy a dejar dos conceptos que esto pueda quedar totalmente claro en nuestro pensamiento. Mira, primer concepto. El primer concepto es: salud es recompensa y enfermedad es consecuencia. ¿Aprendiste? Vamos a repetir los dos, ¿ya? Esta mano derecha, levanta tu mano derecha va a representar la salud y la mano izquierda va a representar la enfermedad. ¿Estás conmigo? Estamos juntos. Salud es igual a recompensa. ¿Está bien? ¿Esto qué es? Enfermedad. Enfermedad es igual a consecuencia. Muy bien. Entonces, te voy a explicar.
Salud es igual a recompensa ¿de qué? Es la recompensa de ser fiel a los principios que Dios nos dejó. La salud es una recompensa. Deuteronomio capítulo 28 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces vendrán sobre ti estas bendiciones. Y está incluyendo, ¿sabes qué cosa? La salud. ¿Te das cuenta? ¿Y qué cosa es la enfermedad? La enfermedad es la consecuencia a la desobediencia de las leyes que Dios estableció para nuestra salud. ¿Sabías tú que el 80% de enfermedades tiene que ver con nuestros malos hábitos? Con la falta de sueño, con la falta de ejercicio, con la falta de agua, con la falta de sol, con la falta de aire puro, con la falta de esperanza. ¿Sabías que el 80% de enfermedades, aquello que acelera nuestra muerte, tiene que ver con nuestros hábitos, con nuestra vida? Es por eso que la Biblia me dice qué cosa debo comer y qué cosa no debo comer. Es por eso que en la Biblia nosotros encontramos, hablando de alimentación y adoración, 3 tipos de alimentos. ¿Estás atento? 3 tipos de alimentos. Entonces te voy a hablar de esos 3 tipos. Primero, el primer tipo es el alimento recomendado. ¿Está bien? Alimento recomendado. El segundo tipo de alimento es el alimento prohibido. Y el tercer tipo de alimento es el alimento permitido. Voy a repetir una vez más. ¿Cuál es el primer tipo de alimento? El que Dios lo dio, el recomendado. El segundo es el permitido y el tercero es el prohibido. Ya te dije que esto tiene que ver con adoración. También adoramos cuando comemos. Pastor, ¿cuál es el alimento recomendado? Pues el que Dios dio al hombre. Entonces vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 29, para encontrar allí cuál es el alimento que Dios dio al ser humano. Y allí en Génesis capítulo 1, versículo 29 dice, Dios les dijo, mirad que os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol que hay fruto y que da semilla, de esto podréis comer. Eso está diciendo la palabra de Dios. Entonces, ese es el alimento recomendado. Cuando tú lees Génesis capítulo 5, vas a encontrar allí la historia de los primeros hombres sobre la tierra. ¿Sabes cuántos años vivió Adán? 930 años. ¿Sabes cuántos años vivió Matusalén? Casi 1 milenio, 969 años. Y uno ahí se pregunta y dice, ¿por qué estos hombres vivieron tantos años, tanto tiempo, a pesar de que el pecado ya había entrado? ¿Cómo es posible que estos empezaron a postergar sus funerales, verdad? ¿Por qué vivieron tanto tiempo? Porque ellos estaban bajo el alimento recomendado por Dios. Mira, hoy no es novedad hablar de este asunto. Antes era una locura hablar de los alimentos, mientras más natural sea, más salud tienes. Ahora no. Tú vas a un sitio en internet, a un sitio serio, vas a una página, vas a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Te va a decir, mientras más natural consumas, es mucho mejor. Tu alimentación tiene que estar llena de frutas, de cereales, de legumbres, de verduras. Ahora, eso lo comprueba la ciencia. Claro, el ser humano ahora obedece porque la ciencia lo dice, pero tú sabes que eso Dios ya lo había mencionado en su palabra. ¿Te das cuenta qué extraordinario es Dios? Ahora, ¿cuál es el segundo tipo de alimento? El alimento permitido. No es el recomendado, es el permitido. ¿Y cuál es el alimento permitido? Aquello que Dios permite, aunque no fue el diseño original para el hombre. Y dentro de este alimento permitido está el uso de la carne. No es el recomendado, es el permitido. Ahora, cuando hablamos de carne, Dios hizo la distinción. ¿Qué alimentos debemos consumir y qué alimentos no? Alguien me va a estar allí mirando con indiferencia, va a decir, pastor, seguramente usted va a hablar de esos alimentos que ustedes llaman inmundos. Espere un momento. Nadie, ningún líder, ninguna iglesia hace esta separación. Esto lo hizo Dios. Pastor, ¿y dónde está eso? En Levítico capítulo 11.
Te voy a dar como tarea que puedas leer todo el capítulo 11 y vas a encontrar cómo Dios dice de cada grupo de animales qué animales se pueden comer. Ahora, ¿por qué Dios permitió? ¿Recuerdas cuando el diluvio vino sobre la tierra? Cuando Noé y su familia salieron del arca, no había vegetales, no había frutas. ¿Qué cosa tenían que comer? Animales. Ahora, solo que Noé ya conocía qué animales debía consumir y qué animales Dios le había prohibido. Entonces aquí viene el tercer tipo de alimento, el alimento prohibido. Es aquel que Dios dice no, ¿correcto? Aquel que Dios dice no, esto no debes consumir. Ahora, pastor, ¿cuáles son esos alimentos? Mira, están agrupados los animales que el ser humano puede consumir. Es permitido, pero no es el recomendado. Por ejemplo, dentro de los animales cuadrúpedos, ¿cuáles son los que pueden servir como alimento para el ser humano? Puede, no es el recomendado, pero es el permitido. Aquellos animales, dice la Biblia, que tienen pezuña hendida. ¿Qué significa pezuña hendida? Casco partido, y aquellos que rumian. ¿Conoce un animal que rumia? La vaca, por ejemplo, rumia, ¿verdad? Comió pasto, luego en la noche se acuesta para dormir y ella sigue rumiando, sigue comiendo. Son dos características que Dios puso para que diga, estos animales son limpios y los que no tienen casco partido y no rumian son animales prohibidos para comer. ¿Está bien? Ahora, de los peces, tiene dos características. ¿Cuál es la característica de los peces? Aquellos que tienen escamas y aquellos que tienen aletas. Dios lo dijo así, no el ser humano. ¿Y cuáles son de las aves? ¿Toda ave podemos comer? No, querido. Aves de rapiña no podemos comer. No podemos tampoco comer las aves nocturnas. Dios hizo la distinción de estas características. Ah, pastor, usted está hablando de las leyes levíticas, esas leyes fueron para el pueblo. Espera un momento. ¿Tú sabías que la distinción de lo inmundo y lo limpio no lo dio Dios al pueblo de Israel en Levítico 11? Si tú lees la Biblia en Génesis 7, 1 y 2, cuando entraron al arca, ¿cuál fue la orden que Dios le dio a Noé? De los animales limpios, 7. De los inmundos, una pareja. ¡Ah, qué interesante! Aquel que piensa que esas leyes fueron para los judíos, quiero decirte que en el tiempo de Noé no había judíos, querido. No existía judíos, pero ellos ya conocían cuál es el alimento prohibido o qué cosa Dios llama inmundo y qué cosa Dios llama limpio. Ahora, aquellos que dicen que Levítico 11 es una ley que fue clavada en la cruz, yo quiero darles tres respuestas. Número 1. Los animales no fue una tipología de Jesús. ¿Qué significa una tipología? No representaba el sacrificio de Jesús. Cuando hablamos de alimento, solo el cordero que era sacrificado era la representación de Jesús. Es por eso que cuando Jesús murió, allí terminó el sacrificio. Pero al hablar de alimentos, no estamos hablando de tipología. Número 2, lo que es abominable es abominable. ¿Sabes qué cosa dice Job 14:4? ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Absolutamente nadie. ¿Me entiendes? Ahora, una tercera respuesta que yo puedo darte en este momento es que lo que Dios llamó abominación, no hay nada, absolutamente nada que pueda limpiar. Y por ahí hay alguna persona que dice, pastor, la oración puede limpiar todo. Incluso toman el libro de 1 Timoteo capítulo 4 diciendo, en los últimos tiempos vendrán algunos para decir que deben abstenerse de algunos alimentos. Correcto. Mira, yo te voy a decir algo. Allí dice, vendrán algunos con doctrina de demonios. Ahora yo te pregunto, ¿la distinción de animales es una doctrina de demonios o lo dio Dios? Lo dio Dios, no es una doctrina de demonios. Además, en 1 Timoteo 4 dice, aquellos que por la Biblia fueron santificados o fueron separados. ¿A qué animales Dios separa la Biblia? ¿Acaso no es aquellos que son limpios y aquellos que son inmundos? ¿Y por qué Pablo dice que en los últimos tiempos vendrán algunos diciendo de que por allí tendrán que abstenerse de algunas carnes? ¿Sabes lo que está diciendo? Es que en ese tiempo ya había una religión, los docetistas. Aquellos que decían que todo aquello que produce placer o deleite al cuerpo es pecado. Es por eso que dice, en esos tiempos también vendrán algunos diciendo que no deban casarse, porque ellos consideraban de que eso también era pecado.
entonces no está diciendo de que Dios abolió aquellos alimentos que Dios llamó ya prohibidos. Ahora, yo quiero hablar contigo. Yo quiero decirte lo siguiente. Cuando los seres humanos obedecemos las orientaciones que Dios nos dejó en su palabra, somos más felices. Y sabes, adoración también tiene que ver con alimentación. Hoy ya descubriste 3 tipos de alimentos. ¿Cuál es el primer alimento? Aquel que Dios dio al ser humano. El segundo es el permitido, el tercero es el prohibido. ¿Hay manera de que podamos vivir un poco más? Sí, pero tienes que escuchar las orientaciones de Dios. Dios quiere que seas feliz. Y no es un capricho de una iglesia, no es un capricho de un líder, es lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué no seguir entonces los consejos que Dios tiene para nosotros? ¿No te parece que es un privilegio enorme saber de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que practicar los 8 remedios naturales, beber 8 vasos de agua al día, hacer ejercicio, confiar en Dios, respirar aire puro, tomar sol, respirar buen aire, aire limpio, tener temperancia, tener esperanza. Esas cosas nos ayudan para vivir más y esas cosas nos preparan para vivir en el cielo por la eternidad. Hoy quiero desafiarte a ponerte de parte de Dios. Obedece los principios de Dios. Recuerda que la salud es una recompensa y la enfermedad es una consecuencia. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos. Querido Dios, gracias porque tu palabra hoy ha hablado para mi vida. Y ahí está tu deseo que tienes para mí, de que yo pueda tener salud, que pueda prosperar en todo. Perdona porque muchas veces yo abusé, muchas veces yo rompí aquellas leyes, aquellas cosas que tú llamaste prohibido, pero lo hice por desconocimiento. Pero a partir de hoy quiero obedecer tu palabra. Dame tu poder para ser obediente y fiel a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre te invito a visitar una iglesia adventista del séptimo día. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Se dice que Troya era una de las ciudades más difíciles de conquistar. Era una de las ciudades más impenetrables. Tanto así que el ejército griego demoró 10 años para poder invadirla. Durante 10 años cercaron la ciudad. Y era una ciudad que tenía muros fuertes, murallas enormes. Así que ellos no se hacían problema cuando venía un enemigo, cerraban sus puertas y acababa todo el asunto. Los griegos, tan preocupados por querer invadir, por querer conquistar Troya, y al siempre darse por vencidos, un día idearon una estrategia extraordinaria. Allí uno de ellos dijo: hay una sola manera de que podamos ingresar a esta ciudad impenetrable. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conseguir el mejor carpintero de la ciudad. Entonces fueron al mejor carpintero, un ebanista, alguien que hacía obra maravillosa con la madera, y le dijeron: queremos que nos hagas el caballo más precioso, aquello que parezca real, con la pintura real, un caballo de madera, pero que sea tan parecido a la realidad. Cobra lo que tú quieras, nosotros te vamos a pagar, queremos que lo hagas de la mejor madera, solo que dentro de la barriga, de la panza y del caballo, tú vas a hacer un hueco, ¿correcto? Y en ese hueco va a tener espacio por lo menos para unos 5 soldados, para 5 personas. Y bueno, el carpintero allí bien mandado empezó a fabricar el caballo, un enorme caballo, precioso caballo a la vista, y los griegos usaron como estrategia. ¿En qué forma? Resulta que una vez más provocaron allí a los de Troya, y cuando estos salieron para poder enfrentar a los griegos, estaban más armados, los griegos llevaron su caballo de madera. Y cuando estaban allí cerca al enemigo, ellos dejaron el caballo de madera y corrieron. ¿Qué cosa pensaron los de Troya? Una vez más se corrieron, ¿verdad? Una vez más hemos ganado. Y wow, nos ha dejado aquí de trofeo, de premio, este caballo precioso de madera. Tomaron el caballo que era tirado por ruedas, tomaron el caballo, lo metieron a su ciudad, cerraron la puerta de su ciudad, adentro se emborracharon, dijeron: una vez más hemos vencido, una vez más hemos ganado. Y a la medianoche, mientras
Toda la ciudad dormía por la victoria que habían tenido. De adentro de ese hueco que tenía el caballo, allí en la panza, abrieron una puerta y salieron 5 soldados griegos, armados. Claro, la estrategia era que dejan el caballo y dentro del caballo estaban escondidos 5 soldados. Salieron esos 5 soldados, abrieron la puerta, dejaron ingresar a todo el ejército y la ciudad fue conquistada. Qué interesante, ¿verdad? Estrategia. Una ciudad difícil, impenetrable, inconquistable, con estrategia se logró vencer. Y desde allí se le conoce como el famoso caballo de Troya, ¿verdad? Una estrategia para poder vencer a los impenetrables, a los inconquistables. Cuando yo veo esta figura, esta imagen, estoy pensando en una guerra mayor, en una guerra más grande, en una guerra que tiene más de 6,000 años. Más de 6,000 años. El campo donde se desarrolla esta guerra es la tierra, y específicamente allí en tu corazón. Allí en tu corazón hay un conflicto diario de 2 poderes luchando por la supremacía, luchando por querer ser la prioridad. Y esos 2 poderes tú ya sabes quiénes son: el poder divino y también el diablo. Los 2 quieren ser adorados. Solo que cuando tú te entregas a Jesús, el diablo allí empieza a rodar o estar cerca de ti. Empieza allí a ver qué estrategia usar para poder entrar a tu corazón, a través de tus sentidos, de tus ojos, de tus manos, a través de tu oído. Sí, él idea estrategias, así como el caballo de Troya, y dice: ¿cómo me escondo? Solo que en esta guerra hay alguien que trabaja sucio. Y quien trabaja sucio es el diablo, porque el diablo es un tramposo, es un mentiroso, pero recuerda que también es un habilidoso, extraordinario, inteligente, inteligente. El diablo es un cazador extraordinario, cazador. ¿Tú has visto a los cazadores cuando quieren cazar, por ejemplo, pajaritos, cómo ponen la trampa? ¿Tú viste, por ejemplo, cuando quieres desaparecer las ratas de tu casa, cómo colocas la trampa? Allí que colocas un poco de queso, porque el queso es irresistible para el ratón, para la rata, ¿verdad? Entonces la rata se acerca, huele. La rata no es una suicida que dice: encontré una trampa, quiero suicidarme. No. La rata se va por el queso, el olor le atrae. La pobre inocente quiere morder el queso, pero cuando mordió el queso, solo era una trampa. El diablo ha colocado ratoneras, no se llaman ratoneras, ¿verdad? Humaneras. Ha colocado trampas en todo el mundo, ha colocado una carnada. Él sabe cuál es tu debilidad, él sabe qué te gusta. Él no te va a colocar una mala carnada, no. Él es un buen pescador. Él sabe qué te gusta escuchar, qué te gusta comer, qué te gusta sentir. Entonces, esa es la trampa, esa es la carnada. Y es más, él, por ser un cazador inteligente y habilidoso, es tramposo, no solamente porque genera trampas, sino porque juega sucio. ¿Por qué juega sucio? Él se disfraza, él se esconde detrás de algo lindo, detrás de algo maravilloso, detrás de algo inofensivo. Tú puedes decir: no, ¿qué va a ser malo eso? Y ahí está una trampa. Ahí está, él colocó la carnada para que tú piques el anzuelo y diga: una vez más te tengo en mi poder. Y mira, esto es un conflicto real, esto es una lucha diaria. Tanto así que el libro de Efesios, capítulo 6, dice así, quiero que prestes mucha atención, porque en este conflicto tú estás involucrado, nadie está en terreno neutro, no, todos estamos en batalla. Si no perteneces a Cristo y estás formando parte de las filas de Satanás, así es la vida. Nadie puede decir: no, yo estoy un paso aquí, un paso allá. No, Jesús dijo: quien no es conmigo, contra mí es. Qué interesante. Entonces, ¿de qué lado estás jugando? ¿De qué lado? ¿De qué lado estás peleando? Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice así: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las trampas del diablo. Ojo, el diablo es tramposo, es mentiroso, es seductor. Y dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es más fácil si el diablo se presentara, ¿verdad? Yo peleo.
Pero dice, no tienes lucha contra un ser que tiene carne o sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! ¿Qué me está diciendo? Si tú no estás vestido, otro día vamos a hablar en qué consiste esa armadura, hoy voy a hablar solamente de manera general. Si tú no estás vestido, ¿sabes qué está diciendo? Tú eres presa fácil. No te das cuenta. ¿Y por qué no te das cuenta? Porque el diablo es un hábil cazador, un hábil pescador, un astuto e inteligente poniendo trampas. Pero escucha lo que te voy a decir. El diablo es un seductor. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Tú ya conociste algún seductor? O probablemente tú seas un seductor. ¿Cómo es un seductor? Un seductor presenta el mejor rostro, el mejor traje, el mejor detalle, la mejor fragancia. Seduce. Las mejores palabras. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que caiga la presa. ¿Verdad? Cayó la presa, acabó la seducción. Muchos caen en trampas así, y estoy hablando de trampas humanas. Ahora imagínate, el diablo seduciéndote. ¿Cómo te seduce? Eso es una buena pregunta. Mira, el diablo es tan astuto que él sabe cuándo pelear, dónde pelear, con quién pelear y cómo pelear. ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿cómo seduce? El diablo aparece con cara de inocente. A ver, vamos a hacer un paréntesis acá. ¿Qué cosa nos ha vendido Hollywood acerca de la idea de quién es el diablo? Tú anda, por ejemplo, revisa a cualquier libro, anda a internet, a Google, y escribe diablo. O anda, mira una película que tenga que ver con diablo o espiritismo, satanismo. Si tú ves en un libro, una película, o buscas en Google la palabra diablo, va a aparecer ahí un ser monstruoso, allí con enormes cachos, ¿verdad? Con un enorme rabo, con las uñas grandes, con garras, y dice, es el diablo. ¿Tú sabes que el diablo se ríe cuando lo dibujan así? ¿Y por qué se ríe? El diablo dice, esa no es mi cara. Entonces, en tu mente dice, el diablo es feo, el diablo es horrible, el diablo es un monstruo. Entonces, cuando el diablo se presenta tan simpático, tan lindo, tú dices, este no es el diablo. El diablo es seductor. ¿Por qué? Porque la cara que los libros, que las imágenes, que internet, que Hollywood nos ha vendido, es que el diablo es horrible. Querido, el diablo es un ser creado por Dios. Él no perdió su belleza, él no perdió su poder. Entonces, él es simpático. Él seduce, te pone la mirada más tierna, la cara de inocente, inofensivo, yo no fui, yo no hago nada. Y te presenta un regalo, te seduce y te dice, mira, aquí hay queso, mira, aquí hay placer, mira, aquí hay alcohol, mira, aquí hay diversión. Y tú dices, yo quiero ser feliz. Entonces, tú no vas en busca de muerte, tú vas en busca de diversión y te vas y te vas. El diablo te seduce, te seduce. ¿A dónde te seduce? Te lleva a su terreno, porque sabe que en su terreno él te va a vencer. Ahora, jamás te podrá vencer si tú estás con Cristo. Ahora, quiero que entiendas eso. Alguno dice, pastor, no hay problema, yo puedo ir a la discoteca y puedo ser cristiano. Espera un momento, tú estás en terreno del diablo. ¿Estás entendiendo? Y el diablo en su terreno, él te va a vencer, querido. Él te va a vencer. Recuerda que Dios le dijo a Adán y Eva, de este árbol no comeréis, de este árbol o a este árbol tampoco se acerquen, porque el diablo conoce su terreno. No juegues con el diablo, no te metas en terreno del diablo, porque tú vas a perder. ¿Comprendes este asunto? Te seduce allí para atraparte. Y una vez que estás atrapado, él no te va a dejar salir. Es por eso que a personas les cuesta dar un paso en dirección a Jesús. Hay personas que les cuesta tomar una decisión por Jesús. ¿Por qué? Porque ponen excusas, porque ponen tantas cosas. Porque el diablo se enfurece cuando alguien quiere salir de su trampa.
Cuando alguien quiere salir de la esclavitud y pone problemas, pone dificultades, el diablo es capaz de usar a personas que ni siquiera imaginas. Es capaz de usar hasta cristianos. Es capaz de usar a tu familia. Es capaz de usar a las personas que ni siquiera piensas. ¿Quieres para hacerte un ejemplo? El diablo un día usó a un discípulo de Jesús. Cuando Jesús dijo, yo voy para Jerusalén y allí yo voy a ser crucificado, Pedro habló y dijo, ¿para qué te vas? No te vayas. No eran las palabras de Pedro, era del diablo. Tanto así que Jesús le dijo al diablo, vete Satanás, o a Pedro le dijo, vete Satanás. No le estaba diciendo a Pedro, le estaba diciendo al diablo que había usado como instrumento a Pedro. ¿Comprendes este asunto? Entonces, cuando una persona decide por Jesús, hay familia que se interpone, el jefe se interpone, el negocio se interpone, personas se interponen y dicen, no, vas a acabar con tu felicidad, no des un paso para Cristo, mira lo que vas a perder. Usados por el diablo. El diablo es un estratega inteligente, astuto, hábil, cazador. Quiere tenerte esclavo para siempre en sus trampas. Ya te dije. Él presenta el veneno de la manera más dulce. Él te ofrece una bomba en una caja forrada, maravillosa, y te dice, es un regalo para ti. Y tú caes porque te dejas llevar por tus sentidos, porque te gusta sentir. Y el diablo sabe que tú tienes una naturaleza pecaminosa, así como yo, que nuestra naturaleza pecaminosa está en armonía con sus gustos. Entonces el diablo aprovecha y dice, yo sé lo que te gusta, yo sé cómo colocar la trampa, yo sé dónde vas a caer. El diablo nunca te va a colocar una trampa donde él sabe que tú no vas a caer. El diablo coloca una trampa donde sabe a dónde está tu inclinación, qué cosa es lo que te gusta. Allí coloca la trampa. Por eso la Biblia dice, vístete de la armadura de Dios. Es decir, si vas a pelear, por favor, no pelees solo. Si vas a pelear, no luches directo con el diablo. Lucha por vestirte de la armadura, que es la oración, la fe, el estudio de la palabra, dependencia de Dios. Lucha por aferrarte de Jesús, porque si tú luchas con el diablo, estás peleando la batalla equivocada. Lucha por agarrarte de Cristo, y cuando estés con Cristo, el diablo no te tiene miedo a ti, pero sí le tiene miedo a Cristo, porque Cristo lo venció en el cielo, Cristo lo venció en la cruz, Cristo lo venció siempre. Pero si tú vas así desarmado y dices, voy a pelear, tú vas a perder. Yo quiero hablarte de esas armas que el diablo usa. El diablo tiene muchas armas. Por ejemplo, en el hogar él pone las armas de celos, de contiendas, de peleas, de desconfianza, de duda. Esas son las armas del diablo. Ahora, el diablo conoce con qué armas trabajar en tu mente. El ser humano tiene más de 70,000 pensamientos por día. ¿Cuántos pensamientos de esos son inicuos? ¿Cuántos pensamientos son de perversión? ¿Cuántos pensamientos son para Satanás? El diablo sabe dónde apuntar, sabe dónde cambiar tu comportamiento, sabe que si te lleva a pensar de manera diferente, tu comportamiento cambia. Es por eso que quiere cambiar tu pensamiento a través de tus sentidos, a través de la música que escuchas, a través de los lugares donde asistes, a través del alcohol, a través del olor, del gusto. Él quiere pervertir tus gustos para que tus actitudes tengan armonía con las suyas, con las del diablo. ¿Comprendes? Ahora, vamos a analizar sus armas de manera rápida, porque son las mismas que usó desde el jardín del Edén. Mira, en el jardín del Edén el diablo usó astucia, mentira, seducción, ¿correcto? Son las armas que el diablo usó ahí en el Edén. Astucia, el diablo se disfrazó. ¡Qué lindo! Una serpiente hablando. Eso es astucia. ¿Correcto? Mentira. Dios se había dicho, moriréis. El diablo, ¿qué cosa le dijo? No moriréis. Seducción, el diablo sedujo a Adán y Eva, ¿sí o no? Sí, porque le dijo, ustedes serán como dioses. Eva, ¿tú te imaginas una diosa? Oh, a quien no le gusta escuchar, ¿verdad? Tú eres Dios. Tú no necesitas de Dios. Tú eres capaz, tú eres hábil. ¿Para qué necesitas de Cristo, ni de religión, ni de Biblia? Tú puedes, tú eres inteligente. Deja eso para gente ignorante, para gente sin cultura. Tú eres. El diablo seduce. Pero no solamente allí.
El diablo usó los sentidos. Si tú ves cómo funcionó el primer pecado, el pecado inició, dice Eva vio, codició un asunto interno del corazón, tomó, es decir, usó los ojos, usó el tacto, usó el olfato, usó el gusto para poder hacer caer. Ahora usa otras trampas. El desánimo es una trampa, la incredulidad es una trampa, la duda es una trampa. Y yo puedo mencionarte tantas trampas del diablo. Yo aquí anoté algunas. El diablo es seductor, es atractivo. El diablo te ilusiona, te hace creer algo que no es verdad. Y tú quedas ahí ilusionado, parece verdad. El diablo te induce. Tú llegas a pensar y dices, yo hago esto, pero todo el mundo hace. Y empiezas a convivir con el pecado y a llamar al pecado como algo tan simple, porque todo el mundo lo hace. El diablo crea duda, incredulidad en tu corazón. Orgullo. El orgullo es un arma del diablo. Te hace creer que tú puedes ser feliz lejos de Dios. Luego te hace apático, indiferente ante las cosas de Dios. No te interesa orar, no te interesa nada, porque el diablo colocó esa arma en ti. Te hace egoísta. ¿Por qué? Porque solo piensas en tu negocio, en tu trabajo, menos en tu familia, menos en Dios. Piensas solamente en ti. El diablo te lleva al mundanalismo, al placer, te lleva a satisfacer tus sentidos. Luego te conviertes en un ciego espiritual. Luego pierdes la sensibilidad, te vuelves inconsciente, vas caminando hacia la muerte y tú no te das cuenta. Te haces insensible. Finalmente, el diablo consigue separarte por completo de Dios. Querido, hoy tengo un mensaje para ti. Si hay alguien que está tan interesado en tu vida, es Dios, para salvarte, para librarte de las trampas. Tú sabes que cada persona que cae en la trampa del diablo termina en dolor, en fracaso, su corazón hecho pedazos, su vida destruida. Dios quiere salvarte y quiere librarte de las trampas, esas trampas diabólicas, pero para ello tú necesitas depender de Dios. La Biblia dice, tu lucha no es contra un ser humano, es contra potestades. Entonces tienes que vestirte de la armadura de Dios. Tienes que creer, tienes que tener fe. Quiero hablar contigo. ¿Estás viendo por Facebook? Sí. Un saludo y un abrazo para ti. ¿Es la primera vez que estás escuchando un mensaje así? Pues el diablo ha tendido tantas trampas para ti hoy, mañana, este mes, esta semana. El diablo quiere verte arruinado, destruido, lambiendo el polvo del fracaso. Quiere ver tu corazón destrozado. Y va a usar un chico lindo, una chica linda. Va a usar atracción para tus ojos, para tu paladar, pero para destruirte la vida. Él es tu enemigo. Se presenta como amigo, pero termina matándote, destruyéndote. Por eso no hay nada mejor que formar parte del ejército de Dios. Hoy quiero orar por ti. Yo no sé si ya caíste en alguna de esas trampas, pero hoy tú puedes ser libre en Cristo Jesús. Cristo puede romper cualquier cadena con el cual el diablo te ha atrapado. Hoy tú puedes ser libre. Porque Cristo tiene poder para libertarte de la droga, del alcohol, del vicio. Cristo tiene poder para construir tu vida. Cristo tiene poder para aliviarte de tus heridas emocionales, para secar tus lágrimas, para sacarte de la depresión. Cristo tiene poder para llenar el vacío de tu corazón. Pero tienes que aceptar hoy a Jesús. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Vas a aceptar a Jesús? Yo voy a orar por ti. Y quiero que ores conmigo y pidas que Dios esté en tu corazón a partir de hoy y sea el Señor de tu vida. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar juntos. Querido Dios, gracias porque tu palabra me da libertad. Gracias porque tú estás preocupado por mi salvación, para que yo no pague las consecuencias del pecado, para que yo no salga herido, para que yo no caiga en aquellas trampas que el diablo coloque en el camino, para que mi vida pueda estar destruida. Hoy yo entendí que he caído en alguna de esas trampas, pero hoy quiero ser libre en el nombre de Jesús. Y por favor, que Cristo hoy pueda ser mi libertador, pueda ser mi salvador. Por eso acepto a Jesús como el Señor de mi vida. Quiero que seas mi prioridad. Quiero que seques mis lágrimas, quiero que llenes mi vacío, quiero que me saques de la depresión, del vicio, de aquella esclavitud que el diablo ha tendido para mi vida. Hoy quiero ser libre en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Y te recuerdo que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.